Buenas tardes. Todavía soy de los que usan la Biblia, papel. ¿Cómo estáis? Bien. Bendecido. Amén, hermano. Amén. Vamos a ver. Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo tiene el mismo poder que en Galilea aquí. Porque escrito está en la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Ese poder es el mismo en todos los tiempos, en toda la eternidad. Yo tengo una palabra en 1 Corintios 12. Habla sobre los dones del Espíritu. Pero después de que habla de los dones del Espíritu, el don de ciencia, el don de sanidad, milagros, todo lo que nosotros nos encanta, ¿no? Cuando de repente hay una persona que está ciega y aleluya, ve de repente, eso nos encanta, es maravilloso. Los dones del Espíritu es lo más bonito que hay. Pero en la Biblia pone, cuando habla en el Antiguo Testamento, dice que los sacerdotes llevaban, ¿cómo se llama? Campanas y granadas. Una campana, una granada, una campana, una granada, una campana y una granada. La campana hacía ruido, pero la granada no. Así es el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, muchas gracias, hermano. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. Pero lo curioso es que no dice los frutos, dice el fruto, porque el fruto del Espíritu es amor. Y dentro de la esencia del amor está la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza. En 1 Corintios 12, el final de la escritura dice: procurad pues, el versículo 31, procurad pues los dones del Espíritu, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay otra traducción que dice: un camino que lo supera a todos. Está hablando de los dones del Espíritu. Está hablando de gente que se sana. Está hablando de gente que se levanta paralítica y de repente en el nombre de Jesús, levántate, y se levantan. Está hablando de gente que está en las drogas, que está sumergido en una vida que es un caos, y de repente el Señor restaura esa vida. Está hablando de cosas grandiosas, pero dice la palabra: mas yo os enseñaré un camino aún más excelente, uno que lo supera a todos. Y dice: si yo hablase, versículo 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si me entregase en cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada, de nada me sirve. Está hablando de que de nada sirve todo el ruido de las campanas si no están las granadas, que son el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor. Cuando en 1 Corintios 13, 4, 7 dice: el amor es sufrido, es benigno. Está hablando de que el amor tiene paciencia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es celoso. El amor no es falso y no tiene orgullo. El amor
no se irrita, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se enfada, no se irrita, no se enfada fácilmente. Dice, no guarda rencor, no guarda basura en la cabeza. El rencor es basura en la cabeza. El rencor es basura en tu espíritu. El rencor es una de las cosas que más te puede cohibir a recibir lo que el Señor quiere en tu vida. El rencor es algo que mientras tú estás pensando en esa persona, ay, lo que me hizo, pero de verdad, ¿por qué me robó la silla en la iglesia? Esa persona se está tomando un café en su casa tranquila y tú te estás destruyendo por dentro. El rencor no es bueno. El amor nunca se alegra de la maldad, no se goza de la injusticia, mas se alegra del bien. ¿Saben una cosa que pone cuando dice todo lo sufre? Dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Cuando dice todo lo sufre, en griego dice estego, con tilde en la e. Y eso significa cubrir con silencio. Una persona te hace algo malo, alguien te ha hecho daño. Hay personas que realmente el enemigo muchas veces usa para tratar de dañarnos, pero muchas veces, como dice en Santiago, es el Señor entrenándonos, es el Señor fructificando en nuestra paciencia. Cubrir con silencio. No a todos se les responde, no a todos. Muchas veces es simplemente el Señor permitiéndolo en nuestras vidas para nosotros poder forjar ese carácter que Él quiere en nosotros. Porque el Señor nunca, Él no nos quita el carácter, Él nos lo santifica. Tú tienes un carácter acelerado, pues Él te da un carácter acelerado, santificado. Tú tienes un carácter pacífico, muy tranquilo, pues Él te da un carácter tranquilo, santificado. Es como algunos predicadores o algunos pastores que predican muy acelerado y otros que hay algunos que son aleluya todo el tiempo, aleluya, gloria a Dios. Y hay otros que son hermanos, vamos a empezar con él. Y los dos tienen la unción, solo que cada uno según el carácter que el Señor le dio. Él no te quiere quitar tu carácter, Él solamente quiere santificado para poder usarte tal y como Él quiere. Hay una cosa curiosa. En la palabra dice, en primera de Corintios 13, cuando dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La palabra que usa en todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, en todo lo cree significa fe. En todo lo espera significa esperanza. Y en todo lo soporta significa estar firme. Por tanto, eso me llevó a mirar qué quería decir el versículo 13, que dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra que dice en todo lo cree, en todo lo espera, es fe y esperanza. Y aquí dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque ya dentro del amor está la esperanza y la fe. Por eso cuando habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 dice: el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad. En Gálatas 5:22 dice fe. Es curioso que la fe está dentro de Gálatas 5:22 cuando habla del fruto del Espíritu, pero también está dentro de Primera de Corintios 12 cuando habla de los dones del Espíritu Santo. Don de fe, fruto de fe. Cuando Jesucristo estaba con Pedro, Él le dijo: esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y cuando Pedro llega allí y tiene miedo, niega a Jesucristo. Pero es curioso porque si nos fijamos bien en las escrituras, Pedro fue el que escribió. No lo escribió Pedro, lo escribió Marcos, pero inspirado por Pedro, porque estaba con Pedro en Roma. Entonces cuando en Marcos habla de un hombre que viene donde Jesucristo, en Marcos 10:17 dice, Marcos 10:17 habla sobre un hombre que viene a preguntarle al Señor sobre cómo puede heredar el reino, ¿no?
Y entonces él le dice, yo he guardado todos los mandamientos desde joven y tal, ¿no? Y el Señor Jesús sabe que esa persona le está mintiendo en la cara. Pero como Jesucristo era la mayor muestra de amor, dice que Él le miró. Jesucristo lo miró en el versículo 21. Jesús mirándole, le amó. En blepo usa en ese versículo, dice mirándole fijamente a los ojos, le amó. Y es curioso que eso lo haya escrito Marcos, que fue inspirado por Pedro, porque cuando hablamos de el momento en que están cuando entregan a Jesucristo, Lucas habla sobre, en el capítulo 22 versículo 61, dice que Pedro le negó 3 veces. Y dice que entonces, vuelto el maestro, lo miró. ¿Y qué hizo? Le amó. Pedro recordó cuando estaba escribiendo Marcos, cuando Marcos estaba escribiendo, recordó que él miró a ese hombre que le estaba mirando en la cara y le amó. Porque ya Pedro había experimentado cuando estaba aquí y Jesucristo estaba siendo golpeado y todo. No, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Y el maestro se dio la vuelta y él sabía lo que era esa mirada. La misma palabra en griego que usa de le amó en Marcos, cuando el hombre le mintió en la cara, es la misma palabra que usa Lucas en Lucas 22, cuando dice que el Señor se giró y miró a Pedro fijamente. Usó la misma palabra porque Pedro sabía lo que era esa sensación. Al final, Pedro, el Señor dijo, es curioso porque el Señor le dice a Pedro, el Satanás ha pedido de zarandearte. Y él no le dice, he orado para que no te zarandees, sino que le dice, he orado para que no te falte tu fe. Pero cuando vuelve Jesucristo, después de resucitar y está comiendo con ellos, y se levanta y está con ellos comiendo, y de repente habla con Pedro, él le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, he orado para que no te falte tu fe. Pero de repente cuando está con él le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se lo pregunta 3 veces. Porque ya la fe está dentro del amor. Al final el Señor lo que quería saber es si él tenía su amor en él. ¿Por qué? Porque si él tiene su amor en él, el Señor puede usarlo completamente. El amor de Cristo es el mayor reflejo de Dios dentro de nosotros. Cuando en 1 de Juan 4:8 dice, Dios es amor. El amor nunca deja de ser porque Dios es amor. Y en el versículo 12 dice, quien tiene amor tiene, la palabra que usa ahí es teleios, madura Dios dentro de él. Dice que se perfecciona Dios dentro de él, pero está usando la palabra griega teleios, madura Dios dentro de él. El amor es la revelación ante los ojos de las personas de que Dios está dentro de ti. El amor es lo que va a atraer a la gente a Cristo. Porque cuando una persona ve a un cristiano, no tiene que entender que es cristiano porque la persona grita aleluya o porque la persona diga Jesucristo te ama, sino por el amor que transmite esa persona. Lo más importante es el amor de Cristo en ti, porque eso se ve en los ojos. Jesucristo dijo en Mateo 5, dice, vuestros ojos son la luz de vuestro cuerpo. Si tus ojos están mirando lo malo, tu cuerpo está en tinieblas porque tus ojos están concentrados en las tinieblas. Pero si tus ojos están en la luz, que es Jesucristo, pues entonces tu cuerpo entero transmitirá esa luz. La gente se da cuenta cuando realmente Cristo está dentro de ti. Por eso en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Porque ese poder te transforma, ese poder te limpia. No es solamente la sanidad, no es solamente los milagros, no. Ese poder te llena de amor, de un amor incomprensible para el mundo. Porque el mundo vive en la suciedad y piensa, llama lo malo bueno y lo bueno malo.
pero nosotros somos los que marcamos la diferencia por el amor que impacta a la gente. Aleluya. Es que el amor de Cristo no tiene nombre. Es que no se puede explicar. Mahoma puede hacer lo que quiera, Buda puede hacer lo que quiera, no se puede mover mucho porque estaba demasiado gordo. Pero aparte de lo que ellos están intentando reflejar con su filosofía, el amor de Cristo no es filosofía. El amor de Cristo es una revelación, es una unción, es un poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el amor tiene sus beneficios, porque en Gálatas 5:22, cuando te habla del amor, te lo explica muy bien. Dice: el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la paz? La paz es que tú llegues a tu casa, te encuentres con tu hijo, te encuentres con tu esposa y no haya discusiones, van a haberlas, pero el Señor siempre va a estar en medio, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces esa es la diferencia, que cuando tú estés con tu familia, tú vas a disfrutar de ella. Tú vas a vivir una vida que va a marcar una diferencia, y tu vecino va a decir: pero ¿por qué en mi casa yo solamente me estoy matando con mi mujer, y veo a este hombre y veo a esta mujer y nunca los veo salir contentos, y los veo salir con sus hijos? Y paré, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces ese por qué es que lleva a esa persona a que quiera conocer más allá. Y eso es lo que lleva a esa persona que quiera venir a Cristo. Cuando tú estás en tu trabajo, la gente te está observando. Por eso siempre está el dicho: y eso que es cristiano, porque la gente te está observando. Ellos no quieren ver que tú digas. Ellos escuchan 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el quinto es tu vida. Ellos, donde ven a Jesucristo de verdad, es en nuestra vida. El mayor evangelismo que podemos hacer es revelar el amor de Dios a la gente. En el trabajo, hermano, llegas al trabajo y tienes que cambiar la atmósfera, porque cuando tú llegas al trabajo llega el Espíritu Santo. Cuando tú llegas al trabajo llega el reino de Dios, es justicia, paz y gozo. Cuando tú llegas al trabajo llega el poder, el amor y el dominio propio. Por tanto, la gente dice: ¿por qué a esta persona le están gritando y él no contesta? ¿Por qué a esta persona a ese le ha tratado toda la vida mal y él sigue tratándolo con tanto cariño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le sigue tratando tan bien? Si esa persona, porque Jesucristo nos dijo 70 veces 7. Jesucristo nos dijo. Perdón por lo que voy a decir, porque quien sea del mundo o quien esté en la carne no lo va a entender. Ama al que te aborrece, a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Haz bien al que te hace mal. Peor todavía, ora por quien te ultraja y te persigue. Ultrajar significa que está hablando mal de ti todo el tiempo. Una persona que está diciendo: este es un no sé qué, este es un tal, y muchas veces es grave como hablan mal de ti. Lo digo por experiencia, porque muchas veces el Señor te tiene que entrenar antes de tú revelar, antes de tú tener la revelación para usar una palabra. Él te entrena en eso. ¿Cómo? Pone a muchísima gente que hable mal de ti, cosas impresionantes que tú dices: ¿de dónde la han sacado? Si yo estaba en mi casa tranquilamente y de repente están diciendo que estaba atracando un banco, y tú llegas donde esa persona y tú en la oración le dices: Señor, yo me cuesta perdonarla, pero Señor, hazlo tú, limpia mi corazón. Tú llegas donde esa persona: hola hermano, ¿qué tal? No es hipocresía. No es hipocresía, es seguir la orden de Jesucristo. Es así. Entonces ahí es donde marcamos la diferencia. Ahí es donde marcamos la diferencia. Porque nosotros somos como esa gente que de repente quiere construir un parque de atracciones. No tienen el espacio y empiezan a buscar sitios donde entonces cogen un bosque, miran un bosque, analizan bien el espacio. Mira, ahí está cerca el metro tal. Vamos a coger y vamos a poner un fuego ahí, un fuego allí, otro fuego allí.
y otro fuego aquí, y se van encendiendo los fuegos, y se van encendiendo los fuegos, y se van encendiendo los fuegos, y se juntan los fuegos. Nosotros somos el fuego de Jesucristo. Nosotros somos el fuego que tiene que encender esta nación. Nosotros somos los que vamos a avivar España. Nosotros somos los que vamos a marcar la diferencia para que la gente vea lo que hay entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Al verdadero Dios, no a Alá, no a Buda, no a Confucio, al Dios omnipotente, al Shaddai, al Elohim, al Dios, a Yeshua. Aleluya. Jesucristo está aquí. Su reino está aquí. Padre, te damos las gracias porque podemos estar aquí unidos en comunión. Padre, queremos recibir tu palabra. Queremos comprender, darnos revelación, Padre, en el nombre de Jesús. La creemos y la viviremos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros tenemos que todo lo que no puede. Segunda de Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la fuerza, en la debilidad. Hay muchas cosas que no vamos a poder conseguir por nosotros mismos. Vamos a tener que necesitar al Señor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, ayúdame porque no puedo. Y Él va a decir: ahora te puedo usar. Ahora te puedo usar, porque ya te diste cuenta que no es tu fuerza, que es la mía. Entonces, miren, hay una historia que me impactó mucho. La leí hace poco, ya que usted dijo que yo me dedico al cine y todo eso. Yo leí la historia de un actor, que ese actor, él conocía al Señor cuando era joven, y luego se alejó del Señor. Se alejó un tiempo, hasta los 30 años más o menos. Y de repente el hombre iba a tener un hijo, pero el hijo le nació prematuramente, como con 7 meses o algo así. Entonces el niño tenía riesgo de morir, de caer enfermo. Y él se puso a orar y se acordó de cuando estaba con el Señor. Y se acordó de que Él es el Dios de los milagros. Y le dijo: Señor, sana a mi hijo, te lo pido en el nombre de Jesús, sana a mi hijo. Yo voy a entregarte mi vida. Él no era casi conocido en ese tiempo, era un poco conocido, pero no era casi nada conocido. Y le dijo: sana a mi hijo, yo te entrego mi plataforma, yo voy a hablar de ti a todo el mundo, Señor. Sana a mi hijo, te lo pido en el nombre de Jesús. Y el hombre se humilló y le pidió al Señor. Ese proceso lo llevó a lo más bajo que podría haber caído. ¿Y sabe lo que pasó? El Señor hizo un milagro. El Señor hizo un milagro. Pero ¿saben lo sorprendente? Después de ese milagro, que fue en el 2013, en el 2013 hizo un casting para una película. Le salió el casting, rodó la película. Y en el 2014 le salió un casting para otra película. Y antes de que se estrenase la película del 2013, ya le cogieron en la otra película. ¿Saben cómo se llaman esas dos películas? Guardianes de la Galaxia y Jurassic Park. Dos de las sagas más poderosas de la historia del cine. Una hizo más de 6,000 millones y otra hizo más de 3,000 millones. Él nunca consiguió nada sin el Señor, pero una vez le dijo al Señor: te entrego mi vida. El Señor dijo: ahora te puedo usar. Y a partir de ahí él nunca se cortó hablando de Jesucristo. Se llama Chris Pratt. Chris Pratt nunca volvió a cortarse de Jesucristo. No sé si alguna vez vieron algún video de eso, de él ganando premios diciendo: Dios es el Señor, Jesucristo vive, alábalo a Él, búscalo a Él, porque no somos perfectos, es su gracia que actúa en nosotros. Así cambió su vida. Y cuando empezó a servir a Dios, entonces Dios empezó a usarlo. Y ahí fue que se convirtió realmente en una gran estrella, que mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree que no, pero fue ahí, después de que él hizo esa oración y le entregó su vida a Jesucristo. Porque ahí lo que pasó fue esto: él le entregó su vida al Señor. Su hijo se estaba muriendo. Muchas veces los procesos nos llevan al sitio donde el Señor nos quiere. Al sitio donde el Señor nos quiere. Muchas veces los procesos nos llevan al sitio donde el Señor nos quiere.
Y ahí se cumple Salmo 91:14. Por cuanto en mí pusiste tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí dice, y le mostraré a Yeshua. A Yeshua. Es impresionante cómo el Señor, cuando nosotros le decimos: Padre, úsame como quieras, haz lo que quieras en mi vida, yo solamente quiero estar contigo. Entonces Él dice: ahí es que te puedo usar, ahí es donde te quería. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo empieza con ese amor. Yo cuando veo a una persona que de repente, cuando yo conocí a su pastor, cuando yo estaba con usted, pastor, y usted, pastora, el amor, el cariño con el que me trataban, estos son gente de Dios. Estas son gente que conoce a Jesucristo. Ahí es donde se ve. Porque saben una cosa, hay mucha gente que tiene fuego del Espíritu y dicen: en el nombre de Jesús sánate, y se sana la persona, pero luego va a un restaurante y trata mal al camarero. Luego va a un sitio y trata mal a... No, es que no me sirve que tú puedas manifestar el poder de Dios porque tienes un don que es un regalo por gracia, y luego tu carácter sea podrido. No sirve de nada. Hay un dicho que escuché ayer que me encantó, que lo dicen en Alemania, lo dijo mi pastor. Dijo: el que tiene mal aliento, el último que se entere es el mismo. Algo así. Era como tú no te enteras de que tu carácter está podrido. No te enteras. ¿Por qué? Porque eso solamente te lo puede revelar el propio Espíritu Santo, y te tiene que tocar, te tiene que transformar. Y nosotros como hermanos tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia con los hermanos que a lo mejor todavía el Espíritu Santo no ha transformado del todo. Porque hay gente que se transforma de una, y hay gente que tarda, y normalmente se tarda en transformar. Yo tardé mucho. El Señor, y me sigue transformando, pero el Señor me sacó yo hasta fumaba antes. El Señor me sacó de ahí. El Señor me transformó, y mientras más yo le decía: quiero estar cerca de ti, más yo trabajaba fin de semana, no podía ir a la iglesia. Yo trabajaba en 2 trabajos. Yo le dije: Señor, yo quiero tener cuidado con las oraciones. Yo quiero, Señor, estar contigo. Quiero ir a la iglesia, quiero estar más contigo. El Señor me quitó los 2 trabajos al mismo tiempo. Y yo le dije: pero Padre, ¿y ahora cómo como? Fue así. Ay, Dios. Un día yo le pedí al Señor, hay cosas que Él te da inmediatamente, y hay cosas que Él tarda, que necesita un tiempo, ¿no? Un día yo le pedí al Señor: Señor, Padre, cuando tú tienes hambre de Dios, y le pides a Él que te ayude para alimentarte, porque no hay nada que le guste más a un papá que su hijo le esté diciendo: quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar con... ¿Entiende, pastor? Que su hija le diga: quiero estar, vamos a jugar fútbol, papá, vámonos al cine, papá, quiero estar contigo. Eso es precioso. Pues nuestro papá quiere lo mismo. Él anhela que tú anheles estar con Él, y Él va a buscar la forma de que tú puedas estar con Él. Él lo va a hacer. Yo le dije: Señor, cuando yo escuché un salmo que era David cuando le estaba buscando a su hijo para matarlo, y estaba en el desierto, y le dice: Elí, Elí, Dios mío, en español, Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Wow. Entonces significa que el que sacia tu alma es el Señor. Y Él dice: de madrugada te buscaré. Y yo dije: pues entonces la madrugada tiene algo especial, si David está hablando de la madrugada. Tú sacias mi alma, y tú en tierra seca, mi cuerpo eres tú que lo alimentas.
Entonces yo le dije: Señor, me gustaría poder estar contigo de madrugada. Y un día el Espíritu Santo me despierta a las 3 de la mañana. Era luna llena, me acuerdo. Me despierta a las 3 de la mañana. Y cuando me despierta, me toca el corazón. Y yo le digo: Señor, yo hablé con Él, estuve ahí, me quebranté llorando. Ahí es cuando el Señor me empezó a transformar. Fue ese día que el Señor me empezó a transformar de verdad. Y yo le dije: quiero la madrugada, Padre, hazlo por tu gracia. Porque dice: mi poder se perfecciona, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo dije: hazlo por tu gracia. Y el Señor me dijo: ok. Y yo no sé por qué sentí, porque Él te da, Él te provoca tanto el querer como el hacer. Sentí entrar en ayuno. Y entré en ayuno durante 3 días. Nunca lo había hecho en mi vida. Y entré en ayuno durante 3 días. Y el regalo que me hizo Dios, creo que fue el mayor regalo que me ha hecho hasta ahora. Me dio la madrugada. Me la dio. Y yo le dije: gracias, Señor. Pero Él a veces te da una cosa así, milagrosamente. Por ejemplo, tú dices: Señor, quiero dejar de fumar. Y de repente dejas de fumar. Y a veces no, a veces Él te pone alguna cosa que haga eso. Y entonces me llaman. Cuando yo le digo: Señor, pero quiero la madrugada, me llaman de un trabajo. Y el trabajo era a una hora que nunca me habían dicho. Entonces yo entendí que era de Dios. Porque era un trabajo sencillito, era en una fábrica o algo así, no me acuerdo. Pero era a las 2:30 de la mañana. Y yo dije, y era solo un mes. Yo dije: esto es de Dios. Él quiere que yo vaya ese mes a ese trabajo para entrenarme. Y como yo le había dicho: quiero la madrugada, entonces yo no podía despertarme e irme a trabajar inmediatamente. Yo tenía que despertarme una hora antes de la hora de irme a trabajar para poder. Y entonces ahí fue que Él me entrenó. En ese tiempo me entrenó. Y mientras yo estaba trabajando, de repente hubo un día que yo fui al trabajo y pasé como por un bosque. Y en el bosque yo sentí la presencia fuertemente del Espíritu Santo. Y me di cuenta, no sé, un amigo, un medio racamatá por ahí que yo conozco, amigo mío, me dijo: ¿sabes que hay un versículo que dice: la creación anhela ver la manifestación de Dios en sus hijos, en Romanos 8? Y yo le dije: wow, por eso fue que me sentí así en la naturaleza. Y entonces de repente yo le digo: Señor, tú sabes que yo no tengo muchos ahorros y tal, pero me gustaría poder ir 2, 3 días. Porque es impresionante, cuando tú empiezas con el Señor, Él hace los milagros así. Y siempre porque cuando tú tienes mucha incredulidad, el Señor no necesita todavía entrenarte. Pero cuando tú vas teniendo fe, Él te va entrenando y te va dando procesos para que tú pongas tu confianza completa en Él. Y entonces yo estoy ahí y le digo: ya se va a acabar el trabajo, me gustaría poderme ir por lo menos 2 días o 3 días al campo. Y yo me acuerdo que se estaba acabando el trabajo y yo no sabía para dónde iba. Yo solo quería ir al campo para poder estar de madrugada con el Señor. Y me llama un amigo: hey, ¿qué tal? Tal. Un amigo que yo conocí hace como 15 o 16 años. Y nunca habíamos hablado de eso. Y me dice: estoy aquí en la casa del campo. Y yo le digo: hey, ¿qué? ¿En la casa del campo? Me encantaría visitarte. Y me dice mi amigo: vente todos los días que quieras. Y entonces yo me fui a la casa inmediatamente ese mismo día o al día siguiente, no me acuerdo. Me fui a la casa del campo y Dios mío, ahí fue que el Señor me tocó. Ahí fue que el Señor me tocó. Y ya yo había dicho que me iba a levantar de madrugada allí. Así que por más que mi amigo quisiera cenar tarde, lo que sea, yo igualmente me tenía que levantar. Porque yo hablé con el Señor y Él me puso eso, así que lo hice. Y ahí yo me acuerdo que salía de madrugada. Era un sitio con un lago precioso de noche. Caían las estrellas porque era el tiempo de estrella. Era como en agosto, que caían estrellas de estas, de estrellas fugaces. Y habían ciervos y tal. Y me acuerdo que un día incluso estaba orando y viene una cosa negra por ahí. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y de repente veo que da la vuelta, se pone al lado de mí y tiene la colita. Y es un ciervo que se me puso al lado. Yo dije: wow. Yo estaba orando y el ciervo se puso al lado. Y entonces ahí empecé a decir: Señor, realmente la naturaleza anhela ver la revelación de Dios en sus hijos. Wow. Y a partir de ahí el Señor me empezó a tocar. Y el Señor me llevó, porque yo soy a mí me encanta la manifestación del Espíritu Santo, los milagros, las sanidades y todo eso. Pero el Señor me empezó a tocar y me dijo: amor,
Porque cuando tú vas y de repente alguien te hace algo y tú te enfadas, ahí tú no estás revelando a Cristo, ahí tú no estás mostrando a Cristo. Él me dijo: amor, concéntrate en el amor. Concéntrate en el fruto de mi espíritu. Concéntrate en el fruto de mi espíritu. Y entonces yo empecé a pedirle por el fruto de su espíritu, por el fruto yo soy una persona que tiene carácter. Bueno, un carácter, realmente carácter es una persona que tiene mucha templanza. Pero nosotros le llamamos carácter a veces a una persona que... Y él me empezó a entrenar y me empezó a entrenar. Y ahí fue que se levantó de todo. Por allí criticando, por allí enemigo. Yo decía: pero ¿qué le he hecho yo a esa persona? Y entonces me empecé a dar cuenta en la intimidad con el Señor que era Él entrenándome. Que era Él entrenándome, diciéndome: ahí es donde te quiero, ahí esa es la revelación que quiero darte. Y yo: lléname con tu amor, lléname. Entonces aparecían problemas, pero yo sentía como el Espíritu Santo me respaldaba. Era como si Él fuese conmigo en esos problemas, en esas cosas. Cuando necesitaba perdonar cosas que mucha gente diría imperdonable, cuando necesitabas hablar con una persona que no sabía cómo se lo ibas a decir, le decía: Señor, dame sabiduría. Como dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Porque cuando tú le pides sabiduría al Señor, Él te da respuestas que tú nunca habrías pensado. Cuando tú le pides sabiduría al Señor, Él te hace hablar o actuar de una forma que tú nunca habrías hecho. Cuando tú le pides sabiduría al Señor, entonces tú no actúas con la sabiduría humana, que es la que te da la experiencia. Tú actúas con la sabiduría del propio Espíritu Santo. Cuando en Primera de Reyes, Salomón le pide a Dios, él no le pide sabiduría, él le dijo: Señor, lo pone en la palabra, dame un corazón que te pueda escuchar, que oiga tu voz. ¿Y sabes cómo le responde el Señor? Por cuanto has pedido eso y no me has pedido tus enemigos, dinero, tal, te voy a dar un corazón con sabiduría. La sabiduría es lo que te hace escuchar la voz de Dios. Cada circunstancia, cada cosa en nuestra vida, al final es esa sabiduría y la gracia de Jesucristo que nos lleva a poder hacer lo que realmente el Señor quería en nuestra vida. Eso es impresionante. Es impresionante cómo el Señor nos puede usar y cómo el Señor está dispuesto a hacerlo. Y nosotros solo tenemos que rendirnos a Él y decirle: Padre, te necesito. Padre, lléname. Padre, hazlo tú, porque yo no lo puedo hacer. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero conocerte más, quiero estar más contigo. Ayúdame, papá. ¿Por qué? Porque eres mi Padre. No es por nuestra perfección, no es por lo que nosotros, es porque es nuestro papá. Si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Si nosotros nunca le dejaríamos pasar hambre a nuestro hijo, nunca le haríamos daño a un hijo nuestro, ¿cuánto más el que mandó a su propio hijo para que se crucifique por nosotros? De tal manera Dios amó al mundo. Señor, te damos las gracias por estar aquí. Te damos las gracias porque tu Santo Espíritu está aquí. Señor, gracias porque tu reino está aquí. Venga tu reino sobre nuestras casas. Venga tu paz sobre nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo que sea nuestra guía. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros. Yo con esto termino. Hay una pregunta que yo tengo en mi corazón. ¿Quién quieres que se refleje en tu alma? ¿Quién queremos que se refleje en nuestra alma? Porque el cuerpo fue hecho para habitar en esta tierra. El alma fue hecho para conectar con los demás, y en nuestros ojos está el reflejo de nuestra alma. El espíritu fue totalmente diseñado para conectar con tu papá. Pero ¿quién quieres que se refleje en tu alma?
el Señor Jesús. Porque ¿qué otra opción hay? Así que, hermanos, muchas gracias. No sé si, pastor, ¿puedo hacer una oración para? Sí. Vale. Padre, gracias porque tú estás aquí. ¿Cómo me voy a callar?